primera epístola del apóstol Pedro, presentada por José Luis Cortillo. Y bueno, ha llegado el momento de meditar unos minutos en la palabra de Dios y también vamos a estar orando. Así es que vamos a hablar de un tema muy importante. Seguimos estudiando la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13. Vamos a leer en esta hora y el tema titulado Una buena conciencia. Dios quiere que tengamos una buena conciencia y que si hemos fallado, que le pidamos perdón al Señor. Muchas veces pecamos conscientemente y muchas veces quizás por la inercia, quizás porque como hemos nacido en pecado, pecamos conscientemente. Pero aún así tenemos que llegar a los pies del Señor y confesar nuestros pecados, ser honestos con Él. Él ya sabe todo lo que ocurre en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que ser sinceros con Él. Dice en el nombre maravilloso de Jesús: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este día que nos ha regalado, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en la radio. Tú eres nuestro invitado especial, Espíritu Santo de Dios. Gracias por estar con nosotros. Bendice a mis hermanos y hermanas que estén escuchando la radio en esta hora, a nuestros amigos y amigas, Padre. Bendícelos, Señor, y que tu palabra pueda llegar a sus vidas y puedan arrepentirse de su pecado, Señor, y tú puedas habitar en ellos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, por estar con nosotros en esta hora. Amén y amén. Y bueno, vamos a hablar de ese tema, una buena conciencia. ¿Quién de nosotros puede tener una buena conciencia cuando pecamos? Nadie puede tener una buena conciencia. Es el pecado el que provoca esos pensamientos en nuestra mente. Algunas personas le llaman que es el remordimiento, un sentimiento de culpa cuando cometemos errores. Algo muy importante que tenemos que analizar en la Biblia es ver la vida de David, ese guerrero que Dios levantó de una manera especial en aquellos tiempos. Vemos a David que él cometía pecados constantemente. Ustedes saben que él cometió adulterio y que él prácticamente pecó delante de Dios. Él tuvo una esposa que realmente no era su esposa, a Betsabé, esposa de Urías. Cometió adulterio con ella. Posteriormente se volvió un asesino. Pero vemos en el Nuevo Testamento que Dios le llama un varón conforme al corazón de Dios. Muchas veces nos ponemos a pensar, pero todos los pecados, los errores que cometió David, ¿cómo es que ahora Dios le llama que es un varón conforme al corazón de Dios? Vemos que para Dios no hay nada imposible. El Señor perdonó sus pecados. El Señor perdonó sus errores, sus transgresiones, sus iniquidades.
el Señor borró todo su pecado. Por eso admiro tanto la vida de David, porque él cometía un pecado y se arrepentía. A veces tardaba en reconocer sus errores, pero el Espíritu Santo lo convencía y le decía a través de su conciencia: tú estás mal, arrepiéntete. David, antes de justificarse, buscaba el perdón de Dios. Podemos leerlo en diferentes salmos, como él le dice al Señor: perdóname, Padre, perdóname mis errores, mis pecados, mis iniquidades. David reconocía que era un hombre pecador. Nosotros que estamos en Cristo, aún en estos tiempos, todavía pecamos. Estamos en la carne. El pecado todavía en algunos se enseñorea. En algunos quizás no, en una manera raquítica quizás. Pero es importante, amados, que podamos vivir en santidad y que no le abramos ninguna puerta al enemigo para que pueda entrar y saquearnos la bendición. El Señor nos invita a que tengamos una buena conciencia delante de Él, y cuando nosotros cometamos errores podamos confesárselos y decirle: Señor, perdóname, tú conoces mi vida, tú lo sabes todo. Antes que yo cometa este error, tú lo sabes que voy a cometer toda clase de errores. Es ahí donde entra la gracia del Señor Jesucristo, la misericordia de Dios el Padre para con sus hijos. Muchos viven en pecado todavía y no se arrepienten de su pecado. El arrepentimiento no solamente es sentir tristeza por el pecado, tiene que ser un cambio de mentalidad, de lo negativo a lo positivo. Por eso el Señor nos dice que tengamos una buena conciencia, en la cual la conciencia no nos pueda estar dictando constantemente nuestros errores. Porque ¿quién puede vivir en paz si constantemente los problemas, los pecados constantemente están en su mente? Es importante entonces que podamos pedir perdón. David lo hacía. David sufrió muchos dolores por su pecado. Aún él lo quiso cubrir, pero el profeta Natán lo descubrió. Dios lo descubrió. David tuvo que reconocer su pecado. Decíamos hoy en la clase que todo lo que hacemos en lo oculto, todo lo malo, si no nos arrepentimos, pronto el Señor lo va a sacar a la luz y quedaremos avergonzados. Por eso usted, cuando comete un pecado y su conciencia le está marcando un foco rojo, usted diga: Señor, perdóname, pero ya no lo vuelvo a hacer. Muchas personas cometen un pecado y vuelven a cometer otro, y constantemente están cometiendo errores. Decía un pastor en un estudio que tenemos: no abusemos de la gracia. El Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, pero que cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Pero si no nos arrepentimos, seguimos en los mismos errores. El Señor quiere cambiar esa conciencia a una buena conciencia. Aquí el apóstol Pedro dice en esta palabra de Dios que nosotros debemos de ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que nosotros fuimos llamados
para que heredemos las bendiciones. Pero qué difícil es hacer el bien cuando nos están haciendo mal. Es difícil que el ser humano no pueda resentir los estragos del pecado cuando alguien le está acusando o levantándole un falso testimonio que usted no ha hecho, cuando lo están calumniando. Es difícil. Quizás usted no responda maldición por maldición, maldad por maldad, pero sí su corazón se va a doler en su alma. Porque las pruebas llegan a nuestra vida. Y las pruebas no son fuera, las pruebas son en nuestra casa, en nuestro hogar. Allí es donde somos probados. Y el diablo, una de las armas que tiene, es calumniar a todo cristiano, a todo aquel que está buscando a Dios, lo va a poner en mal. Lo va a dividir. El enemigo lo que quiere hacer es destruir su casa, su hogar, su iglesia. Y quiere dividirlo. Y cuando hay una división, el enemigo está teniendo éxito, porque está dividiendo no solamente los hogares, sino las iglesias. El enemigo avanza cuando logra su objetivo. Si has sido dañada o dañado con mentiras, no te preocupes, Dios es justo. Dios está contigo. Recuerda lo que le pasó a Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. El Señor cerró la boca de los leones y no le hicieron daño a Daniel. Confía en que tenemos un Dios justo que lo ve todo. Pero no respondas maldición por maldición. Quizás las pruebas llegan a tu vida, te hacen sufrir, te lastiman, te laceran en el alma, pero Dios está contigo. Si estás pasando una prueba fuerte, donde te han levantado falsos, no te preocupes. El Señor es justo. Y todo lo que hablen mal de ti, se le va a regresar a ellos, por cuanto no están actuando con sabiduría. En la ley se prohibía levantar falsos testimonios en contra de los hermanos. El apóstol Pedro le dice a la iglesia: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Qué importante es que en nuestra lengua, en nuestro hablar, tengamos la verdad y que no hablemos del mal. Y cuando decimos cosas malas, pidámosle perdón al Señor, porque no se piensa lo que se dice. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Aquellos que son humildes, aquellos que no están buscando pleitos, problemas, Dios los va a bendecir. Hay mucha gente que le gusta estar buscando problemas. Le gusta estar en guerras con los hermanos, con los vecinos. Y eso es feo, es triste. Busque la paz y síguela, dice el Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por eso cuando usted ora, su oración es escuchada y Dios le da respuesta, porque usted está haciendo el bien, aunque otros le hagan daño. Pero también dice la palabra que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Todavía vive en tinieblas. La luz del Evangelio no le ha resplandecido. Por eso todos aquellos que están pasando pruebas, confíen en el Señor. Qué hermoso es tener una buena conciencia, tranquila y en paz. Cuando algo te está molestando en la conciencia, hay que tomarlo en cuenta. Es el Señor que te está avisando que algo está mal. Y cuando cometemos errores debemos de tener la capacidad para reconocerlo y pedir perdón si es necesario con las personas que hemos dañado. En los pocos años que he estado en el ministerio me he dado cuenta de muchas cosas. Cuántas divisiones hay en el pueblo de Dios, en las familias, cristianas y no cristianas. Y el enemigo viene a dividir todo lo que Dios ha bendecido.
Pero es tiempo de que podamos enmendar esos errores. Y que todos aquellos los que han sido lastimados injustamente, Dios los va a bendecir. Y aquellos que han señalado de una manera sin pensar el daño que se puede hacer a otra persona, el Señor los enjuiciará. Así es que el Señor nos guarda de todo lo malo. Confiemos pues en el Señor, porque su palabra es fiel y verdadera. El apóstol Pedro dice de esta manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ni el diablo nos puede hacer daño si nosotros estamos bien. La Biblia dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú estás en lo correcto, no podrá hacerte daño, porque Dios está contigo. Yo no digo que somos perfectos, sino que si hemos fallado, confesemos al Señor nuestros pecados. Así como David lo hacía, él reconocía sus errores, iba a buscar al Padre, iba a buscar al Señor y decía: perdóname, Señor, porque te he fallado. Mientras más tiempo dejemos en confesar nuestros pecados, más grande se hace el castigo. Por eso nosotros debemos decirle: Señor, perdónanos, ayúdanos, quiero que mi conciencia esté limpia. Y todo lo malo que he hecho lo quiero restituir, Señor, pero dame la oportunidad de hacerlo. El Señor quiere bendecirnos. Todo aquel que hace el bien, no hay razón para que le vaya mal en la vida. Pero todos aquellos que están haciendo las cosas mal y quieren aún que les vaya bien, no es posible. El Señor conoce los corazones y conoce las intenciones de la mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Así es que confesemos nuestros pecados, nuestros errores, y creamos que el Señor nos perdona y nos limpia. Le pidamos perdón a Dios por nuestros errores, pero también creamos en que el Señor Jesucristo vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente es pedir perdón ahora, porque el sacrificio perfecto lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado grande ni pequeño que el Señor no pueda limpiar. Él lo hizo y Él lo está haciendo ahora, porque Él derramó su sangre maravillosa para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú nos guardas en todo momento, Señor, de todo lo malo. Gracias, Padre, porque eres bueno y maravilloso. Redarguye, Señor, nuestros corazones para que podamos proceder al arrepentimiento. Tu palabra dice que tú has mandado a todos los hombres y mujeres de este mundo que se arrepientan, porque tú has pasado por alto la ignorancia de este tiempo. Mas aquellos que no se arrepientan, Señor, tendrán una pérdida muy grande. Señor, ayúdanos a proceder cada día a arrepentirnos de nuestros errores, de nuestra iniquidad. Señor, ayúdanos, Padre, a limpiar nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. No te olvides, Señor, de nosotros. Padre, ten misericordia de nuestras vidas. Señor, reconocemos que hemos fallado. Perdona nuestros pecados, Señor. Aquellos que no te han reconocido, perdónalos, Señor. Ten misericordia de esas almas, Señor, que se están yendo al infierno. Ayúdanos, Señor, para hablarles de tu palabra, de ese evangelio glorioso que tú nos diste, Padre, hace 2000 años. Ayúdanos, Padre, a hablar de tu palabra con denuedo a aquel que lo necesita.
Hay tanta gente buena en el mundo que se está yendo al infierno sin Cristo. Señor, haznos, Señor, portadores de tu palabra, de tu unción, Señor, de tu fuego. Aquellos que no te conocen, que puedan reconocer tu señorío, que puedan reconocer, Señor, sus errores. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Esto fue la primera epístola del apóstol Pedro, presentada por José Luis Cortillo. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.